¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla el ingeniero Javier Suárez. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo hacer uso de la guía. Voy a volver a descargar lo que es PCInt y vamos a comenzar con algunos ejercicios. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente ver el video de cómo se hace la instalación. Es muy fácil. En este video obviamente lo voy a resumir. Acá en la guía yo le voy a dar clic acá en este link y lo voy a descargar. Una vez que yo descargue PCInt, lo voy a descomprimir. Ya esto está en la guía. Le voy a dar clic acá en la carpetica. Yo tengo en este caso Firefox. Le damos acá, le damos en extraer. Luego que se extrae, le damos doble clic y lo instalamos. Una vez que esté instalado, ya podemos comenzar a hacer los ejercicios de la guía y podemos repasar todos los conceptos básicos. Vamos a darle siguiente. Vamos a darle estoy de acuerdo. Vamos a darle acá para que se instale por defecto. Aquí podemos ver la ruta donde se instaló. Y ahora esperamos que termine la instalación. Listo, se ha terminado y le damos en ejecutar PCInt. Mientras esto arranca, vamos a revisar acá lo que es la documentación. Aquí tenemos lo que es datos versus información. Como podemos recordar, para los que ya repasaron, el dato es un valor crudo o sin procesar. O sea, estos son datos que no tienen un orden, no tienen una lógica, y entonces por eso no es una información. A diferencia de acá abajo que yo tengo que Juan tiene 5 años. Para mí Juan ya ha cumplido 5 años y eso tiene una lógica, tiene un sentido para mí. Cuando los datos están ordenados de manera que yo entiendo qué es lo que dice o qué es lo que quiere transmitir, en ese momento para mí se convierte en información. Entonces un dato no es información como tal. Un dato son piezas, valores, son pedazos, por llamarlo de alguna manera, de información que no está organizada. Ojo con lo que dije, ¿no? Pedazos de información. O sea, que es como tener un Lego de un avión. Tú tienes las piezas del avión, o sea, tienes los pedazos de la información. Pero al no estar ordenado, no es una información. Entonces son trozos de información o trozos de valores que van a llegar a ser una información, pero todavía no es información. De repente ya es una información que está dividida en pedazos, pero que todavía no hemos ordenado. Entonces un dato son valores, así de fácil. Los datos son valores que no necesariamente significan algo. Y la información sí es una organización de datos que para nosotros tiene un valor en cuanto a qué significa algo. Luego tenemos que es un algoritmo. El algoritmo es una secuencia lógica ordenada de pasos para resolver un problema. Ya hemos visto varios ejemplos. Yo les voy a citar uno de que, por ejemplo, cuando llegamos a la universidad, presentamos el carnet, nos dejan pasar o no nos dejan pasar. Hay una condición. Luego entramos, vamos a la cafetería, caminamos hasta la cafetería. Llegamos, queremos comprar un café. Este café también tiene un precio. Me dicen el precio. Decido si lo voy a pagar o no. Lo pago. Tengo dinero, no tengo dinero, etcétera, ¿no? Hasta llegar a obtener el café. Todo eso es un algoritmo, porque es una serie de pasos que me ayudó a resolver un problema. ¿Cuál era mi problema en ese momento? Bueno, en el ejemplo que les acabo de dar fue tomarme mi café. No necesariamente tenía que ir a la universidad para tomarme el café, obviamente. Pero ¿qué pasa? El ejemplo que les di y es un ejemplo más complejo porque se supone que un paso puede llegar a otro paso y así sucesivamente. Acá tenemos, por ejemplo, las características de un buen algoritmo. Un buen algoritmo tiene que ser preciso, tiene que estar definido, tiene que ser finito, o sea que tiene que terminar, tiene que ser eficiente para que obviamente los recursos se puedan optimizar y tiene que ser legible. Esto involucra ciertas cosas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, tiene que ser preciso porque si un algoritmo no es preciso,
los resultados no necesariamente van a ser claros o van a ser los que queremos recibir. Si hacemos un ejemplo, si yo diseño cómo calcular el área de un círculo y yo no coloco un valor preciso de pi, obviamente ese círculo no va a estar bien calculado, esa circunferencia, esa área. Tiene que ser definido porque debe producir el mismo resultado con las mismas entradas. Debe terminar en algún momento porque si no sería un proceso que va a estar consumiendo recursos en el computador y obviamente esto no es lo que queremos. Debe ser eficiente para que, por ejemplo, este pueda correr en cualquier computador y utilice o administre bien todos los recursos. Debe ser legible porque debe de ser fácil de entender. Si otro compañero, otro programador va a ejecutar alguna parte del código, va a modificarla, y necesita entender qué hace el código, obviamente este tiene que ser legible. Ahora bien, tenemos acá lo que es un ejemplo, el algoritmo para hacer un café. Este es muy simple, pero igual es una serie de pasos que a la final resuelven un problema, que es hacer el café. Calentamos el agua, ponemos el café en la taza y verter el agua caliente. Esto sería para un ejemplo de café instantáneo, quiero suponer. Ok, tenemos la parte 2. Los elementos de programación. Acá tenemos las variables. Nosotros siempre hacemos la comparación de las variables como una caja. Yo digo que es una caja de zapatos, pero puede ser cualquier tipo de caja vacía, donde nosotros vamos a guardar información, o mejor dicho, vamos a guardar datos. Porque para el computador, toda la información que nosotros metamos son datos, porque la computadora no diferencia si esa información es útil para mí o no. Entonces, todo lo que guardamos en una variable son datos. Puede ser para mi información, pero para el computador son datos. Y estos datos pueden cambiar. Un ejemplo en PCI sería definir, que estamos declarando acá, definir edad. Edad es el nombre que yo le quiero dar. Yo le puedo dar a esta variable cualquier nombre. Imaginemos que le estoy diciendo que la caja se va a llamar edad y que solamente voy a guardar datos enteros, o sea, números que pueden ser negativos o positivos, pero que no pueden llevar decimales. Eso es lo que estoy haciendo con esta línea. Con la línea de abajo hago lo mismo. Agarro una caja y le pego una etiqueta que se va a llamar nombre. Que voy a guardar allí en nombre los nombres de algunas personas que puedo variar con el tiempo. Puedo guardar el nombre de José, de María. Y estos nombres van a ser de tipo carácter, obviamente, porque voy a meter nombres y los nombres son textos alfanuméricos. Por lo general solamente alfabéticos, ¿no? Pero pueden ser caracteres alfanuméricos, o sea que pueden ser letras o números. Luego también acá tengo otro ejemplo donde estoy definiendo a promedio, donde promedio va a ser declarado como un dato real. Real se utiliza para lo que es la parte decimal. Entonces tenemos acá una declaración de enteros, una declaración de caracteres y una declaración de real. Recordemos que entero es int o de integer, carácter sería string o char, dependiendo, y real sería como float, por decirlo de alguna manera, en otros lenguajes de programación. Ok, constantes. Imaginemos que el constante es la misma, una constante es la caja, pero esta vez vamos a cerrar esa caja, le vamos a colocar su tapa y mientras el código o el programa esté en funcionamiento, ese valor que yo metí en esa caja no debe de cambiar, no va a cambiar. Entonces las constantes son datos que se guardan, ¿verdad? Y a la vez no cambian durante el programa. También podemos decir que son contenedores, porque sí, una constante es un contenedor, solamente que este es un contenedor variable y este es un contenedor constante. Entonces, una constante son datos que no cambian y una variable son constantes que son, contenedores que pueden cambiar. Ok, acá tenemos un ejemplo. En PCInt no hay constantes nativas, o sea, PCInt es un programa muy sencillo, solamente para inicializarnos en el mundo de la programación y obviamente no tiene constantes nativas, por lo cual vamos a utilizar lo que es definir como número real, al igual que lo haríamos
como si declaráramos una variable normal. Pero en este caso vamos a suponer que es una constante, porque se supone que en el caso del número pi es algo que no debería cambiar, porque pi es un número que ya está predefinido y que no cambia. Ya si yo lo cambio, obviamente es porque no, o primero no es pi, o segundo es un error que yo debe haber cometido. Pero en los lenguajes de programación que veremos más adelante, obviamente yo le voy a decir acá como constante, o definir constante pi como real, o algo así, ¿no? Obviamente ya lo haríamos con el lenguaje propio en el que estemos programando. Ok, ¿qué es una palabra reservada? Las palabras reservadas son los términos que significan algo especial dentro del programa. O sea, dentro del pseudocódigo, en este caso, que es el que estamos explicando, serían como ver los comandos. La palabra algoritmo es con la palabra con la que yo abro el algoritmo. Fin del algoritmo es con el que termino. Definir, podemos ver aquí arriba que era para inicializar las variables. Como, tenemos si, tenemos entonces, tenemos si no. Todas estas palabras que están acá son comandos dentro de lo que es PCIN. Obviamente son palabras reservadas dentro de PCIN porque esta guía la estamos basando en PCIN. Pero si estuviéramos hablando de C++, serían otros comandos que son otras palabras reservadas. Prácticamente son palabras que no podemos usar como variables. Por ejemplo, pasó en clase que un alumno colocó al nombre del algoritmo, le colocó suma. Y al resultado de la suma le colocó suma. Y el programa le daba un error. Así que hay que tener cuidado con esos detalles. Otra cosa que hay que recordar es que, por ejemplo, los nombres o las variables no llevan espacios. Yo no puedo decir suma de dos números como si fuera una variable. En tal caso que lo quiera hacer, tengo que colocar piso. O utilizar el camel case, que es esto que está acá. Camel case significa que yo puedo utilizar o pegar dos palabras, ¿verdad? Sin dejar espacio entre ellas, y a la vez se puede ver o identificar que son dos palabras debido a que cada palabra la inicializo con letra mayúscula. Eso se llama camel case. Camel case porque es camel de camello y case porque es la selección que he ejecutado, pues, o sea, caso de camello. Entonces, un camel, si yo aplico aquí camel case, fíjense que estoy diciendo fin algoritmo. Y algoritmo empieza con mayúscula y fin empieza con mayúscula. Hace como ver las jorobas del camello. Aquí en este caso tiene dos jorobitas. Eso sería camel case. Eso es una buena práctica para cuando queremos hacer pegar palabras. Fíjense que aquí dice fin según. Porque según está separado, o mejor dicho, no está separado, virtualmente está separado con la letra mayúscula para que nosotros sepamos que hay dos palabras. Ok, una vez explicado esto, tenemos la importancia de documentar el código. Esto lo estuvimos viendo en clase. Y la importancia de documentar el código obviamente es porque se facilita la comprensión del código en futuras modificaciones. Se permite que los desarrolladores puedan entender rápidamente la lógica, sobre todo cuando hay colaboración. Tenemos lo que es la depuración, ya que ayuda a identificar errores más fácilmente. Tenemos la calidad, ya que mejora la calidad general del software. Tenemos documentación técnica, que sirve como referencia para la documentación del sistema. Acá tenemos el primer ejemplo. Tenemos un ejemplo de código documentado. Documentado, ¿qué quiere decir? Que yo he colocado estas flechitas que están acá, estas barras invertidas, estos slash, porque esto no va a ser leído por el programa. Entonces, esto se llama comentario. Estos comentarios son los que se utilizan para documentar el algoritmo. Fíjense que acá yo estoy realizando un comando, ¿verdad? Estoy definiendo. Y aquí arriba estoy explicando qué es lo que estoy haciendo. Estoy definiendo variables. Y aquí abajo las estoy definiendo. Y aquí estoy diciendo que pi es un valor constante. Entonces estoy explicando a otro desarrollador de esta manera qué es lo que él debe esperar de este código. Y así sucesivamente, vean que todas las líneas están comentadas. Aquí pudimos ver el primer ejemplo donde tenemos que iniciamos con algoritmo, el nombre del algoritmo. Definimos las variables a utilizar. Recordemos que esto cuando lo colocamos en PCIN se convierte en una flechita de verdad, como un símbolo de flechita real. Eso significa que si lo tomó, esto sirve para meter el valor que está acá,
dentro de la variable, que en este caso es una constante declarada por convención. Y acá tenemos, por ejemplo, que para escribir en pantalla solamente tenemos que colocar el comando escribir y entre comillas, porque es un carácter, ¿verdad? Porque son caracteres, porque son palabras que yo quiero unir, es información para mí. Yo debo de colocarlo entre comillas para que el sistema sepa que no son comandos que estoy utilizando acá, sino que es el mensaje que quiero mostrar. Y para yo poder hacer que el computador lea la información que estoy ingresando, utilizo obviamente el comando leer. Entonces acá repasamos, tenemos el comando para inicializar el algoritmo, que se llama algoritmo, definir para inicializar las variables, para crearlas. Tenemos la forma como guardar los valores dentro de las variables. Tenemos la forma de escribir en pantalla, tenemos la forma de leer un dato en pantalla y tenemos la forma de cómo calcular algo en el sistema. Fíjense que la operación aritmética va a estar del lado derecho y lo que es el valor del resultado de la parte derecha se va a guardar en área, para que cuando yo muestre acá área se va a mostrar realmente es el valor que se ejecutó acá o que se realizó pues en la suma o multiplicación aritmética que tenemos acá arriba. Entonces tenemos salida de resultados, escribir, el área del círculo es área. Fíjense que utilizamos la coma para unir este carácter que está acá, este conjunto de caracteres que está acá, este string, con el valor de área, que es el resultado que me arrojó esta operación aritmética. Y luego terminamos el algoritmo. Este mismo algoritmo lo podemos agarrar, lo podemos copiar, vamos a probar, incluso vamos a dejarlo con la documentación, le vamos a dar en copiar y vamos a abrir PCInt que ya se nos instaló. Aquí esto es opcional, pueden elegir sobre los perfiles precargados, esto a veces se demora un poquito. Aquí está pensando. Luego cerramos esto, o creo que lo podemos dar aquí atrás. Podemos utilizar acá UJGH si nos permite, si no solamente le damos en aceptar y esto igual debería estar trabajando. Vamos a maximizarlo un poquito y vamos a pegar acá ese código. Fíjense que nos está dando unos errores. Dice que identificador no válido, pi. Ok, posiblemente sea algo con el nombre. Bueno, aquí le puse pis. Vamos a utilizar piu o pi solamente así en minúscula. Fíjense que puede ser que sea una palabra reservada. Por eso me está dando un error. Las palabras reservadas no las puedo utilizar para nombres de variables. Vamos a colocarle pix. Fíjense que entonces acá yo tengo que cambiar todas las variables y utilizar pix porque fue el nombre de la variable que utilicé. Igualmente aquí utilizo pix porque si yo declaro la variable como pix, todas las partes donde yo utilice esa variable tiene que decir pix. Fíjense que la parte de documentación quedó clarito porque eso no se va a ejecutar. Eso solamente son comentarios. Una vez que yo tengo esto pegado acá, yo puedo incluso ver el diagrama de flujo para ver cómo está quedando y ver la lógica de mi programa para ver si es correcta. Acá yo puedo ver, puedo visualizar lo que es el diagrama de flujo y vemos que inicializamos, definimos el radio, definimos lo otro, le metemos el valor a pix, luego ingresamos el valor de pi, etcétera. Bueno, vamos a suponer que esto está bien, vamos a darle play y nos va a pedir ingrese el radio del círculo. Yo voy a elegir el número 6, le voy a dar a enter y luego me va a decir el área del círculo es 113.0976. Esto quedó perfecto. Entonces acá podemos ver que vamos a tener otros tipos de información. Acá tenemos
Por ejemplo, la representación visual de un algoritmo usando símbolos. Tenemos el óvalo, inicio, fin, rectángulo, que pueden ser los procesos, los cálculos, el rombo, que es la decisión, y las flechas. Acá sale un cuadrado, pero debería ser un óvalo. Creo que eso está corregido. Le podemos dar control shift R para que refresque la página y debería de salir ya corregido esa imagen. Aquí está, porque refresqué el caché. Mientras no refresquemos el caché, va a seguir saliendo el cuadrito para los que ya cargaron la página. A otros que carguen la página por primera vez les va a salir normal. Bueno, de todas maneras, este diagrama de flujo tiene ciertos errores. Esto debería ir conectado aquí, pero bueno, para los que vieron ya diagrama de flujo saben cómo debería de ir. Sin embargo, es válido. No necesariamente los diagramas de flujo son perfectos, y dependiendo de la herramienta que utilicemos, pues estas herramientas computacionales pueden hacer uso diferente de los conectores. Aquí tenemos la flecha, el rombo, los rectángulos y los óvalos. Y aquí podemos ver para qué son cada uno de ellos. Atención, porque eso pudiera salir en el examen. Tenemos que es el pseudocódigo. Ya incluso hicimos un ejercicio y no habíamos explicado lo que es el pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje de programación que no es real. Es un lenguaje de programación que sencillamente se utiliza para poder hacer o escribir código de una manera más amigable, más entendible, y que, por ejemplo, sirva para un desarrollo o una etapa inicial para poder hacer códigos más elaborados, o sencillamente para aprender programación, como es nuestro caso. Acá tenemos otro ejemplo de cómo funciona un programa, un algoritmo. En este caso estamos viendo si el algoritmo es par o impar. Fíjense que aquí utilizamos piso, no hay espacios. Aquí pudimos haber utilizado camel case. ¿Recuerdan qué es camel case? Camel case es esto que está acá, es escribir palabras pegadas, separadas, o mejor dicho, haciendo la ilusión que están separadas porque cada palabra comienza en mayúscula. Eso pudimos haber hecho aquí. No lo hicimos, pero es un ejemplo de lo que se puede hacer. Podemos escribir el piso para simular el espacio, o no usar espacios ni piso y utilizar camel case. Ok, aquí definimos números como enteros para que en números se puedan grabar, obviamente, números, valga la redundancia, enteros. Luego tenemos un mensaje que dice ingrese el número, leemos ese número, esto nos va a pedir el número en pantalla. Si número, el residuo es igual a 0, entonces va a escribir es par, o si no va a escribir es impar. En clase utilizamos acá el símbolo de porcentaje. En teoría no debe haber funcionado, pero me imagino que está actualizado PCInt y aceptó el porcentaje. Vamos a hacer una prueba acá. De hecho, vamos a probar que funciona con los dos comandos, porque mod, según, es el comando que se utiliza en PCInt para calcular el residuo. Recuerden que no es una división, es calcular el residuo. Yo voy a ejecutarlo acá. Me va a pedir un número, voy a pedir el 8 y es par. Está funcionando. Le doy reiniciar. Voy a pedir el 5, que es impar, y me dice que es impar. Ok, yo voy a utilizar ahora, como hicimos en clase, el símbolo de porcentaje, que realmente es el símbolo que se utiliza para calcular el residuo en muchos lenguajes de programación, por no decir todos, no estoy seguro. Le damos acá, fíjense que no nos dio error, decimos 8 y dice es par. Le damos acá, le decimos el 5 y le dice que es impar. Entonces, comprobado, funciona con mod, con el comando mod y con el comando porcentaje. Resuelto ese paso, venimos con ejercicios. Aquí tenemos los tipos de datos en PCInt. Ya vimos arriba que declaramos enteros, decimales, texto y booleano. Un ejemplo que pudiera salir en el examen es que si yo les digo de qué tipo de variable es hola, sería un tipo de variable de texto o carácter o cadena. ¿Qué tipo de variable es verdadero? Y sería booleano.
bueno, en este caso verdadero no es una variable, sería una palabra reservada. Ojo con esas cosas. Lo importante es que sepan identificar cada uno de estos aspectos. Ok, operadores. Tenemos los operadores aritméticos que son más, menos, por, entre y mod, que en este caso también podría ser porcentaje, ¿no? Y tenemos este que significa potencia, o sea, 2 a la 2, 8 a la 4, etc. Tenemos de comparación que es igual a igual. Recordemos que un solo igual lo que hace es que mete el valor en la variable, que en este caso sería la flechita, esta que tenemos acá arriba. Lo utilizamos en el anterior. En este caso en PCI no se utiliza igual, sino la flechita para meter el resultado en una variable. Pero cuando necesitamos comparar, utilizamos el doble igual. No solamente para comparar, sino que también lo utilizamos para mayor igual, menor igual. Y también tenemos este que es diferente. Este significa diferente. Este que significa mayor que, menor que. Estos son los operadores en PCInt. Tenemos los lógicos que es y, o not. Habíamos visto anteriormente, antes de modificar la guía, acá otros símbolos, pero para el examen utilizaremos estos. Estructuras básicas. Las estructuras básicas son, por ejemplo, los programas secuenciales, donde se ejecuta un paso tras el otro. Tenemos las condicionales, donde tenemos si, entonces, si no, fin si, según y fin según. Tenemos las repetitivas, que son para, mientras, fin mientras, repetir, hasta. Hasta ahorita, esta parte, menos si, sería teoría para nosotros, porque todavía no hemos visto según, no hemos visto para, no hemos visto mientras. Esto lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ahora es conveniente que se sepan cuáles son los comandos para hacer estructuras repetitivas, para hacer estructuras condicionales y qué es una estructura secuencial. Ok, acá tenemos otro ejemplo en PCI. Para los que no asistieron a clases, tienen que hacer estos ejercicios porque estos ejercicios van a salir en el examen y tienen que entender la lógica de cómo hacer esto. Aquí, por ejemplo, yo no tengo lo que es el nombre del algoritmo. Fíjense que solamente estoy dando un ejemplo de cómo se utiliza para. Un ejemplo de cómo se utiliza para. Entonces, yo no es que voy a copiar eso completamente acá. Fíjense que necesito tener el comando de algoritmo. Entonces, yo voy a cambiar acá el nombre, no es obligado, y voy a colocar. Fíjense que si dejo para me da un error, porque es una palabra reservada. Entonces voy a colocar para ejemplo. Ojo con las palabras reservadas y ojo con dejar espacios acá, porque les va a dar errores, Tienen que tener cuidado con eso. Entonces aquí adentro es que yo voy a colocar el algoritmo que acabo de ver como ejemplo. Fíjense que aquí está comentado condicional y dice si edad es mayor o igual a 18, entonces escribir mayor de edad. Si no, escribir menor de edad. Y acá tenemos un ejemplo con para. Tenemos que para va a ser i igual a 1, porque acuérdense que esta flechita lo que hace es que guarda el 1 en la variable i. Esta es una variable que acabamos de crear intrínsecamente, o sea, automáticamente ya ha sido declarada, porque se está usando en el bucle para. Le decimos luego hasta dónde va a llegar hasta 5, entonces va a ser un conteo o un ciclo de 1 hasta 5 con paso 1, porque puede ser paso de 2 en 2 o de 3 en 3. Por ejemplo, si yo coloco acá 2 y digo que aquí va a ser el paso que va a llegar hasta 10, viene siendo lo mismo, me va a mostrar 5 porque va a ir de 2 en 2. Entonces yo le voy a dar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mostrar el número y ahí, ¿no? Va a mostrar en este caso la variable i. Se va a ver la diferencia. Fíjense que hizo 1, 3, 5, 7, 9, porque empieza en 0. Entonces
obviamente, si yo coloco acá, que va a ser hasta 5, y va a ser de 1 en 1, va a ser igual 5 pasos, pero es porque le acabo de decir que lo haga hasta el 5. ¿Sí ven? 1, 2, 3, 4 y 5. A diferencia del de ahorita, que le dije que el paso iba a ser 2, pues yo pudiera decirle que el paso va a ser 3 y que lo haga hasta el 16, por decir algo. Y vamos a ver que va a ir de 3 en 3 hasta llegar al 16. Fíjense, ahí está. Todo funcionando. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es mientras. Nosotros vamos a copiar esto. De hecho, lo podemos dejar allí mismo, en el mismo programa. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar acá abajo. Puede estar en el mismo algoritmo. Aquí vemos. Le vamos a dar ejecutar. Y aquí podemos ver que se ha ejecutado contador 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque en mientras dice que contador va a ser igual a 0. Estamos inicializando a contador, ¿verdad? Que en este caso, contador va a ser un acumulador. Luego vamos a ver eso en clase. Esto no va para el examen. Dice, mientras contador es menor o igual a 5, o sea, esta es la condición. Mientras el contador sea menor a 5, entonces va a hacer lo que está aquí abajo. En este caso, ¿qué hizo? Fue mostrar en pantalla la palabra contador seguido de lo que hay dentro de contador. Contador empezó en 0. Y después acá en esta línea lo que hacemos es que si contador era 0, ¿verdad? Entonces contador va a ser igual a contador, o sea, a 0, más 1 en la primera vuelta. Entonces se va a guardar 1 en contador. Cuando él hace la segunda vuelta, porque todavía no ha llegado a 5, todavía sigue siendo menor a 5, él va a mostrar ahora otra vez aquí a contador, pero contador ahora en este momento es 1. Cuando llega el comando a ejecutar otra vez esta parte, contador es 1. Entonces contador va a ser igual a 1 más 1, porque es lo que hay en contador. Sigue siendo, o sea, 1 más 1 es 2, y 2 sigue siendo menor a 5, entonces vuelve a repetir, y lo que hacemos es que vuelve a mostrar acá a contador, que ahora es 2. Aquí tenemos a 2 y aquí tenemos a 1, entonces 2 más 1 es 3, se mete en contador y vuelve a repetirse, hasta que llega un momento que es 5. Cuando es 5, él no vuelve a ejecutar esto, porque dice que la condición que tiene que ser menor a 5. Por eso, cuando nosotros lo ejecutamos, llega hasta 4, porque es menor a 5. Pero si nosotros decimos que puede ser menor o igual a 5, fíjense que me cambió el símbolo, entonces este me tiene que llegar hasta 5, porque ya yo cambié la condición. Ok, luego acá abajo tenemos ejercicios con respuesta. Para los que no fueron a clase, les recomiendo tratar de hacer el ejercicio y luego verificar la respuesta. A medida que se van equivocando, van viendo la respuesta. Bueno, eso ha sido todo hasta ahora. Cualquier duda la pueden dejar en el WhatsApp o si no, acá en los comentarios del video. No olvides suscribirte y saludos.